Buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a ese programa de señales. Como habéis visto, estrenamos una nueva entrada, una nueva música, a ver, para ver si nos trae un poco más de suerte. Ellas, aunque la otra temporada fue muy cortita, creo que solo fueron 3 o 4 capítulos, pues inauguramos nueva temporada con más ganas, con muchas más ganas, muchas más noticias y esperemos que salga adelante, ¿no? Así que les rogaría que apaguen sus móviles, se sienten cómodamente en su sofá porque comienza señales. Entonces tenemos aquí los invitados, tenemos aquí a Nelson desde Santiago de Chile. Hola Nelson, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos, muy agradecido por estar nuevamente junto a ustedes, conversando y debatiendo estos temas que son tan relevantes e interesantes para toda la población mundial, por lo menos la que realmente busca respuestas, o sea, los pensantes. Y tenemos también aquí a Virtu Pontes desde Alicante. Buenas noches a todos y contenta de volver a estar otra vez en este programa Señales, que ya es hora de que retome su andadura. Contenta de volver a saludar a Nelson y a ti, Santi, y nada, vamos a ver, a explicar cosas apasionantes como solemos hacer siempre, dentro de nuestro entendimiento, lo más certero posible, por supuesto que sí. Bueno, pues el programa de hoy lo vamos a dividir en 2 partes. Va a ser sobre el tema de los reptilianos, que es un tema gastado, pero también es un tema actual y que no deja de pasar de moda. No deja de salir siempre información nueva y casos nuevos. Entonces, pues es un tema que, aunque está aparentemente muy gastado, está ahí en auge porque sigue entrando información, sigue fluyendo información y podemos pues cada día saber algo más, ¿no? Entonces, yo me he ido el tema de los reptilianos, me he ido al tema, me he ido a África, me he querido ir a África con un tema relacionado con Credo Mutua, que era un chamán de esto de Zulú, creo que es del Congo, ¿no? Y comenta cómo fue para sus ancestros, ¿no? Cómo fue ese contacto, ¿no? Ese primer contacto con esta raza que aparentemente cuando llegaron a la Tierra, nosotros no utilizamos el lenguaje como ahora, no hablábamos, ¿no? De hecho, según otros contactados, somos los únicos que utilizamos lo que es la voz, ¿no? La voz, los sonidos, ¿no? Las cuerdas vocales para comunicarnos. Creo que somos los únicos del universo que, en plan contactado. No lo sabemos porque yo no estaba ahí fuera y no puedo decir que hace a ciencia cierta, ¿no? Y entonces comentan los ancestros de esta tribu Zulú del Congo, pues comentan que al principio nosotros, claro, no teníamos este don de hablar, ¿no? Y hacíamos sonidos extraños, ¿no? Así como si fueran chistos, harían gracia, ¿no? A ver, si nos escucháramos de aquella manera, que no podíamos ni hablar, nos haría gracia de los sonidos que intentamos emitir, ¿no? Entonces, aquellos tiempos, nosotros, los humanos, nos podíamos comunicar por telepatía. Vamos, podías llamar a un familiar, a un amigo, solo pensando en él. Únicamente solo en él, solo pensabas en su cara, cómo era físicamente, y entonces podían las dos partes interactuar, ¿no? Aparte también teníamos telequinesis, podíamos mover y desplazar objetos, ¿no? También teníamos lo que hoy se diría, pues, lo que es la evidencia y la adivinación, ¿no? Podíamos saber lo que ocurría de un futuro o lo que ha ocurrido en el pasado. También teníamos el poder el desdoblamiento, lo que se llama ahora el desdoblamiento astral,
que sería lo de viajar espiritualmente a otros mundos, y así, etcétera, etcétera, una serie de dones que pues que un día desapareció. Y según ellos, ¿qué ocurrió? Pues nada, un día estaban como otro cualquier día en sus cosas, y en el cielo empezaron a aparecer unos objetos que desconocían y que eran, para ellos eran horribles, ¿no? Eran como unas esferas gigantes, parecían como si estuvieran hechas de oro brillante, según ellos, eran más grandes que montañas y que un pico de la montaña, eran mucho más grandes, eran gigantescos, ¿no? Entonces, como también llegaron del cielo haciendo un ruido tremendo y expulsando fuego, pues, y aparte otra cosa, que como supuestamente por decir, podían ser naves base porque de estas esferas salían otros aparatos en forma de platos hondos, ¿no? Que también hacían ruido y fuego, levantaban polvo, y al levantar el polvo, al aterrizar, pues hasta le cegaba la vista, ¿no? Entonces salieron estos reptilianos, que ellos les llamaron en su idioma les llamaron los Chitauri, y para ellos les parecían como unas criaturas como si fueran híbridas, es decir, entre humanoide, entre un humano, una mezcla humano y una mezcla reptil, las dos cosas, ¿no? Lo que sí sabían lo que sí denotaron es que eran muy inteligentes, y ellos pensaban que podía ser pues una antigua raza que fue cruzada por una ingeniería genética extraterrestre, que no es de nuestro mundo, con una raza reptil de los saurios y la humana, ¿no? Y entonces estos Chitauri, que reunían a toda la gente, a toda la tribu, digamos, a estos poblados que encontraban, los reunían a fuerza de látigo, un látigo pero no el látigo como nosotros conocemos, ¿no? Un látigo de piel, no, un látigo que era como de energía, ¿no? Como si una película de Hollywood se tratara. A ellos entonces los trataban, pues les parecían como los grandes dioses del cielo, ¿ya? Y estos dioses les prometieron que les iban a dar unos dones siempre y cuando fueran adorados, venerados y aceptados como creadores. El caso es que sí se convirtieron en dioses, aceptaron servirles y obedecerles, y etcétera, etcétera, y perdimos la telepatía, perdimos todos esos dones que teníamos por naturaleza y nos los cambiaron por el don del lenguaje. La gente empezó a hablar de boca a boca, ya me refiero a que hablaban las cosas que antes tú las pensabas con la mente y tu otra persona lo entendía, pues ahora solo con la boca. Y así luego surgió lo que es problemas, violencia, malentendidos, insultos, lo que surgió, porque claro, a lo mejor si no te expresas correctamente, a veces no nos expresamos como realmente lo pensamos en la cabeza. Entonces esto, pues al final, sin duda, pagamos un precio muy alto. Y bueno, yo creo que esto sería un resumen, ¿no? Luego comentaré algo más. Le voy a dar paso a Virtu. Virtu, ¿qué tienes que contarnos de los reptilianos? Bueno, pues como he estado contando en otros programas, los que eran nuestros guardianes del universo, ¿vale? De este universo, hicieron una enorme transgresión que fue envidiarnos a la creación humana, ¿vale? Y quisieron realmente ser más que Dios. Entonces eso conllevó a querer manipular la mismísima creación, o sea, no respetar las leyes. ¿Qué pasa? Que bajaron aquí, empezaron a manipular a los humanos originales, que por cierto sí que teníamos ese tipo de comunicación. No es que se viera el futuro, sino que hay una ley que es la ley de la creación, ¿vale?
Entonces, para que la gente entienda un poquito lo que significa esa ley, teníamos el don de, antes de actuar, ver las consecuencias. Entonces se nos enseñaban las consecuencias y, por supuesto, si las consecuencias no eran positivas, pues no se llevaba ese camino. O sea, teníamos una comunicación enorme con los mismos guardianes. O sea, ellos nos conocían perfectamente nuestras debilidades, no debilidades, sino nuestros puntos débiles, porque eran nuestros guardianes de la galaxia. Entonces, aprovechándose de ese poder que tenían ellos, porque se les creó así ya, o sea, no hay evolución en ninguna especie, cada ser ha sido creado para realizar la función determinada para la que se creó. Y estos seres eran espíritus ya así, porque un ser carnal no puede viajar por el universo como pueden viajar un ser espiritual, que son conciencias enormes. Son seres con una sabiduría bestial al servicio de la creación y del creador. Entonces, ellos sabían de sobra nuestras cualidades, envidiaron que éramos, aparte de tener casi las mismas cualidades que tenían ellos, un cuerpo físico donde podíamos disfrutar del mundo material también. Teníamos un cuerpo distinto, lo que llamaban el cuerpo de luz, ¿vale? Pero también nos servía para vivir en este mundo, en los mundos materiales. Entonces eso les causó a ellos como envidia, como querer, como que por qué nosotros sí nos han hecho así y ellos no, solamente ser espiritual. Y eso fue lo que les llevó a manipular la mismísima creación a los humanos. Entonces, ese tipo de comunicación es como, a ver, no es telepatía, es como si tú cuando tienes una intención de hacer algo, es como que se abre una ventana y tú ves el resultado. Entonces, si ese algo va a ser positivo, lo haces, y si no, no lo haces. Y hay una ley que se respeta a todas las creaciones. Entonces, eso fue lo que nos anularon. Y manipularon nuestras mentes, nuestras intenciones a su servicio cuando bajaron. ¿Qué pasa? Que ellos se podían crear la forma que querían porque eran seres espirituales. El libro de Enoch, todas las escrituras hablan de que estos seres tenían la capacidad, cuando querían, de transformarse en humanos, ¿vale?, para ayudar a los humanos en cualquier momento dado. O sea, no solamente la comunicación mental, sino cuando ellos querían o debían, se podían transformar con la forma que querían. Y estos seres eran así. Entonces, también hablan ciertas escrituras, ¿vale?, de que cuando ya transgredieron se les cambió la forma. O sea, cuando se les cambió la forma, entonces ellos no podían coger ya las formas que querían, tal como anteriormente, sino que se limitaron a coger formas, pues, no sé, yo pienso que ellos, en la parte reptiliana, esta que dice, es como que les sirvió a ellos más para la forma esa reptiliana para estar en este mundo, en la Tierra. Por eso cogen esa forma, pero yo creo que es cuestión más de vibración, más que otra cosa, porque ellos funcionan con la vibración y la energía, ¿vale? Entonces, empezó una manipulación sabiendo ellos que estaban transgrediendo las leyes y sabiendo que iban a tener un cierto castigo por hacer eso. El no permitirles ya volver a donde venían, porque no podían permitir que esos seres que estaban transgrediendo estropearan más zonas, más universos. Entonces, como aquí en este planeta es donde empezaron a hacer la manipulación más bestial, a nivel genéticos, a nivel con los humanos, destrozaron la creación humana manipulando las mentes, aquí es donde se les ha encadenado. Estos seres, ha habido un trabajo bestial en todas las épocas, porque se dividió el tiempo en épocas, el libro de Enoch lo habla, el libro de las semanas son épocas, ahora explicaré luego un poquito todo esto. Entonces, en esas épocas, los guardianes de la galaxia han estado haciendo su trabajo, porque fueron miles y miles y miles de seres de este tipo los que transgredieron, y han ido trayéndolos, obligándolos a venir aquí cada vez, a encadenarlos aquí.
y han venido por épocas. Por eso han habido varias épocas en la vida donde han habido guerras en el cielo, donde hay historias de que se han visto, por ejemplo, la batalla de los ángeles, y en épocas medievales también hay pinturas antiguas que demuestran que había como batallas en el cielo. Entonces ha sido las veces que esa gente se ha ido atrapando de la galaxia y mandándolos para acá. Vale, entonces están todos encadenados aquí, ya, hasta incluso los que estaban en Marte, porque estaban hasta incluso en Marte. Toda la galaxia estaba implicada en este desastre. Entonces, ¿qué pasa? Que como la gran manipulación se hizo aquí en la Tierra, aquí es donde al final se han encadenado y donde se ha dado ese tiempo, porque como esos seres supuestamente van a ser destruidos, pues se les dio un tiempo para ver cuántos de esos espíritus se pueden salvar, porque eran miles y miles y miles y miles. Entonces, en esos tiempos, en vez de intentar enmendar todo el mal que han hecho, lo que hicieron fue seguir manipulando. Cada época, disfrazándose de otro tipo de dioses, por eso hay tanta mitología, pues seguir manipulando. No solo hicieron los Nephilim, hicieron muchos híbridos, han aparentado, han inventado miles de historias falsas, manipularon escrituras porque sabían luego ya las limitaciones que se nos habían quedado mentalmente, y ellos siempre se han basado en la manipulación mental de los seres humanos, porque como saben que no se pueden ir de aquí, como siempre lo digo, quieren nuestro planeta. Entonces, en cada zona ves una historia, ahí ves los Chitauri, en otros sitios, no sé, en otros que no me acuerdo cómo se llama, Quetzalcóatl, en América, y en cada zona se ha ido habiendo una preparación manipulando estos seres para preparar los tiempos, porque ellos sabían que iban a haber unos tiempos, la manipulación en el futuro de la humanidad. Entonces se han preparado la historia oficial desde mucho tiempo atrás, porque ellos no tienen limitaciones, son energías. El tiempo para ellos no es igual que para nosotros. Para ellos no ha pasado casi nada de tiempo. Para nosotros 6.000 años, desde que estamos aquí, se supone, ¿no? Entonces, claro, esto es que es complicado de entender, pero poquito a poco verás cómo lo van comprendiendo todos. Y ya no solo están ellos, están las legiones que les siguieron, están los híbridos, todos los espíritus de los seres híbridos que crearon, están todos aquí encadenados, todos. Por eso hay tanta historia y tanta mitología y tanta manipulación. Confirma todo esto las Sagradas Escrituras, el libro de Enoch, el libro de los jubileos, se lo recomiendo a todo el mundo. Y montones de mitología y leyenda pues, de todas las épocas de la historia de la humanidad. Sí. Bueno, Nelson, ¿qué nos quieres contar hoy de los reptilianos? Bueno, ¿qué podríamos comenzar a decir? Primero que nada, según los documentos antiguos, que como bien muchos de nuestros espectadores, nuestros amigos que de hace tanto tiempo ya que están escuchándonos y nos han aportado también de distintos tipos de información, el punto cero más polémico que se dio por lo menos en el último tiempo fue con los textos que habría traducido Zacarías Sitchin, en el cual por diversas razones hoy en día prácticamente se omiten cierto tipo de información, como cuál, que antes de la última llegada de estos seres reptilianos aquí al planeta, existían distintas razas provenientes de distintos puntos de las estrellas, pero no existía la raza negra. Lo que sí nos indican estos documentos que habría sido tomado un grupo de estos prosimios que estaban en la sabana africana, habrían sido manipulados genéticamente con genes Anunnaki y lo habrían colocado como su representante por sobre el resto de la raza. Y al resto de la raza, estos seres lo habrían manipulado genéticamente para restarle inteligencia, años de vida y fuerza física. De hecho, para evitar una rebelión, dado que en distintas ocasiones estas otras razas, por sus habilidades naturales, habían podido enfrentar abiertamente, incluso en campo abierto, a estos seres. Porque sí, efectivamente son más poderosos que un ser humano actual. Pero sin embargo, como eran las distintas razas antes de ese tiempo,
podían enfrentarlos prácticamente como una posibilidad de igualdad por parte de las castas guerreras de las distintas razas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos seres siempre han querido dominar lo que es la voluntad del ser humano, doblegar mediante el miedo, mediante el deseo, mediante distintas debilidades que tiene nuestra mente. Pero una de las formas que el legado que habrían dejado estos seres, estos dioses, a su creación, el hombre de la casta negra, habría sido justamente la magia negra. La magia negra como tal se le denomina de esa forma que fue la magia que fue entregada o la técnica que fue entregada a esta raza para poder doblegar al resto de la raza y mantenerla dominada por el resto de los tiempos. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, siempre hay arquetipos de dioses. Hay dioses los cuales son benevolentes y dioses que son destructivos. Dioses que son compasivos y dioses que exigen sacrificio de sangre. Y ahí podemos darnos cuenta de cuál es el arquetipo y cuál es el pensamiento de esa deidad. Por ejemplo, cualquier deidad, cualquier dios, por muy bueno que nos digan algunas religiones, que son, si piden sacrificio de sangre, ya sea de animal o de persona, es nocivo, es negativo. Ahí tenemos el famoso Dios de Israel, Yahvé. Y así en distintas ocasiones. Por ejemplo, los países sudafricanos y también los centroamericanos, en los cuales hay mayoría negra y que practican justamente la magia de su raza, hacen sacrificios constantemente de animales y sacrificios bastante horrorosos a nuestra vista, debido a que hacen sufrir al animal a la máxima exponencia del terror. Justamente se repite ese mismo principio, esa misma base en lo que son los sacrificios que hoy día sabemos que se están llevando a cabo por parte de la élite política y la casta élite religiosa en cuanto a niños y adultos. O sea, tenemos los mismos principios, la misma mecánica. Sabemos, haciendo esta comparación y esta revisión histórica, que efectivamente a los dioses, los cuales ellos adoran, delante de los cuales ellos se arrodillan, son justamente estos personajes que vienen aterrorizando y manipulando a nuestra especie desde la antigüedad. Bien, yo aprovecharía, ya que me has abierto una puerta, esto de la manipulación, ¿no? Resulta que hablan también estos de aquí en las leyendas africanas, hablan también de que antes de que llegaran los que son los colonizadores, los conquistadores, llamémosles X, ¿no? Pueden ser belgas, ingleses, portugueses, españoles. Pues, digamos que tanto en América como en África es como si fueran preparados antes de que llegaran estos conquistadores. A ver, me explico. Resulta que, por ejemplo, en África llegó una gente extraña antes de la colonización, bastante antes. Estamos hablando que pudieron llegar pues con siglos de diferencia, ¿no? Entonces es como ya estuvieran preparados, ¿no? Y entonces, antes de que comenzaran a llegar, por ejemplo, a África, estas primeras embarcaciones portuguesas, pues estos seres extraños se aparecieron a esta gente, ¿no? Eran casi humanos. Eran de gran estatura, estamos hablando que medían 2,5 metros. Eso es bastante alto. Y eso que existían en África, existían guerreros altos. Pero 2,5 metros, 2,5 metros ya. Y ellos pensaban que solo tenía un pie. ¿Por qué? Porque como vestían una túnica negra que les cubría hasta abajo los pies, pues claro, le ocultaba los pies y parece realmente que solo tiene un pie. Entonces ellos pues le llamaban como, ¿no? Pensaban que solo tenían un pie, ¿no? Y entonces digamos que estos señores que llegaron, estos señores que se presentaron allí siglos antes de que llegaran los primeros, por ejemplo, los primeros conquistadores portugueses, pues digamos que estos señores llegaron y les hicieron las cosas más fáciles, ¿no? Para que llegaran luego los invasores colonialistas y los invadieran y los conquistaran. Se lo dejaron todo, vamos, en bandeja. Y entonces los describían que eran blancos, como el color de la tiza,
blanca, ¿no? De hecho, si te fijas en muchas máscaras tradicionales de África, son blancas totalmente, como pintadas a tiza. Y era debido a eso, que era la forma de que su gente representara a estos seres, ¿no? Con la tiza blanca. Por eso se encuentran mucho de tan gran número de máscaras, ¿no? Y entonces estas criaturas, aparte de ser muy altos, como dije, de 2,5 metros, eran también muy esbeltos, muy estilizados. No había gordos, no había ni gordos, ni espárragos, ni nada. Eran perfectamente estilizados, ¿no? Y entonces llevaban como yo os dije, llevaban unas túnicas que llegaban hasta los pies. Y ellos decían que estas túnicas, que llevaban este ropaje como si fueran monjes. Si te fijas, tú ves un monje de hoy en día y visten así. Un fraile, vamos, visten desde aquí hasta abajo y solo le ves las sandalias realmente. Es normal. Y bueno, pero estas eran negras también, y pensaban, y decían ellos que se parecían a las pieles del antílope sable. Ellos los bautizaron con el nombre de Isilu Sengu, que significa las bestias de la terrible manta, por la indumentaria que llevaban. Y de hecho iban, como dije, iban muy similares a los monjes cristianos de la época, aparte con su capucha también, las túnicas largas hasta los pies. De hecho existen en numerosas pinturas rupestres, existen pues dibujos de estos señores, ¿no? De hecho, si os voy a enseñar unas cuantas, mirad aquí, mira, esta es para que veáis, esto es una pintura rupestre, pero que no es de África. Esta sería de Coquimbo. Fijaros que mira, lleva la túnica hasta abajo y ves una cruz invertida, como diciendo que solo tiene un solo pie. Luego tendríamos pues esta otra misma, que esta es de Chile. Esta es de Chile, sería en Taracapa. Vemos que también llevan túnica y llevan las cruces también en las manos, llevan las cruces en las manos. Vemos aquí también, esto es en Perú, esto sería un dibujo calcao de la piedra, y lo vemos, estos símbolos de espiral, los símbolos de espiral también los hay en África, y bueno, los hay por todo el mundo. Ya os demostraré que esta preparación para la cruz cristiana ha sido a nivel mundial, no solo, como sospechan aquí los africanos, que solo fue para preparar a América y a África para la conquista. No. Esto ha sido a nivel mundial porque, bueno, estos países tuvieron la conquista, pero nosotros Europa sufrió lo que es la Inquisición, que fue salvaje, total. Bueno, tenemos también, si nos vemos, tenemos esta otra, esta es la de esta sería, fíjate, este de tiza blanca que tenemos aquí a la izquierda, si os fijáis lleva unas cruces tanto en la cabeza como en los hombros. Esto sería en Baja California Sur. Ahora nos trasladamos, esto es en las Antillas, República Dominicana y Cuba. Las mismas cruces, y los mismos señores, como vemos el de la derecha, o las cruces. Esta cruz que vemos aquí arriba, porque habrá gente que me va a decir, eso no es de las cruces. Sí, a ver, esta cruz que sale en el dibujo blanco, que sale como una aureola, un campo de fuerza, si viéramos una película de ciencia ficción, esta no tiene nada que ver con lo que yo estoy explicando. Esta, en casi todas las culturas lo representan como Venus. Esto sería Venus. No tiene nada que ver con la cruz que yo estoy enseñando. Así que si alguien me va a decir eso, ya me adelanto yo, y por eso he puesto esta fotografía para que la vierais.
Venus, no tiene nada que ver con estos señores que yo os he puesto antes. Aquí está otra vez Venus, ¿ves? Esta sería Venus, no tiene nada que ver con lo que yo estoy contando. Aquí, esto es sorprendente, esto es aquí cerca de donde yo vivo, vamos. Esto es La Coruña, Galicia. Estamos en Coruña, esto es prehistórico, de la prehistoria. Tenemos las mismas cruces y si os fijáis, tenemos una pirámide a la derecha y abajo tenemos el símbolo de Salomón. Como unos señores que aún acababan de conocer la rueda, el fuego, se podían poner a grabar el símbolo de Salomón, las pirámides y las cruces. ¿Cómo puede ser posible? Esto es en Coruña. En La Coruña, en el norte de Galicia, en el norte de España. Esto es al lado, esto sería el otro norte, estaríamos en Asturias. Tenemos las mismas cruces, estamos hablando de prehistoria. Tenemos las mismas cruces, esto es del Paleolítico. Bien, nos vamos, cambiamos, y esto es lo que ellos veían, pero lo veían con la capucha puesta. Y claro, cuando llegaron los conquistadores, pues como que ya se conocían ya, ¿no? Lo tuvieron súper fácil. Llegaron y era, como dicen, llegar y besar el santo. Porque las culturas, tanto la americana como la africana, ya estaban preparadas. Entonces les enseño aquí, mira, aquí tenemos más. Esto es en las cuevas de Cuba. Mira, tenemos a la izquierda y a la derecha, y las manos tienen cruces. Y luego aquí nos vamos a Perú, a Atacama. Fíjate que han tallado en la roca una iglesia. Aún no habían construido nunca una iglesia ahí. Nunca se había construido una iglesia. ¿Cómo es posible? Y bueno, total, que les dejaron todo preparado. Bueno, estos señores, como dije, se llamaban los Sisilosengu, que era el nombre de las bestias de la terrible manta. Ve, como os he mostrado, vestían igual que los monjes cristianos, con las capuchas, largas túnicas. Y lo más curioso, fijaos, una cosa que se está ocurriendo en todo el planeta, que están surgiendo como agujeros gigantes en la Tierra por todo el planeta. Pues estas criaturas salían de esos agujeros en la Tierra. Y si no salían de esos agujeros, pues salían de cavernas subterráneas o de algún pasaje de alguna montaña, vamos, que venían de abajo. Pero ya nos habían preparado todo el tema de las cruces. Estamos hablando paleolítico, neolítico y por todo el planeta. Bueno, el caso es que estas criaturas aparecían, desaparecían como arte de magia. O esto pensaban por lo menos los pobladores tanto de África como de América en aquellos tiempos, porque aparecían y desaparecían y no sabían a dónde iban, ¿no? Entonces al final les llamaron los monopiés, por esas túnicas que le cubrían hasta los tobillos. Entonces, claro, cuando se movían, pues tú veías solo una pierna, ellos solo veían una pierna. No sabían lo que era una túnica que les cubría hasta abajo, ¿no? Entonces esto quiere decir que tanto África como América, antes de que fueran colonizados por los blancos o la raza blanca, pues ya estaban preparados para todo esto de la cruz, para aceptarlo como... Entonces también es eso, con las hipótesis que dicen de América de los vikingos, pues estos llegaron antes que los vikingos, estamos hablando de la prehistoria. Y eran blancos también. Bueno, el caso es que lo que más me sorprende es que estos señores pues como que quisieron ayudar a esta gente y les enseñaron un cierto conocimiento, ¿no? Y claro, también con lo del tema de las cruces, pues prepararon a la gente mentalmente para lo que se les venía encima.
porque estos monopies, como le llamaban, estos llevaban siempre como adorno la cruz, por eso la hemos visto la pintan en la cabeza y en los hombros. Llevaban, de hecho ellos las llevaban como los templarios. Ellos, según las pinturas de África que hay, de esta gente esta gente de la prehistoria, cuando llevaban la cruz aquí de adorno en lo que es en el pecho, decían que era como un talismán, que era de oro o de plata. Eso imagino que lo habrían determinado por el brillo, ¿no? Entonces, claro, no nos tiene que sorprender que cuando los nativos americanos vieron la cruz pintada en los barcos de Cristóbal Colón, pues reconocieron inmediatamente ese objeto sagrado. Y a nosotros nos están vendiendo, nos están vendiendo la historia de la serpiente esta emplumada de Quetzalcóatl. Porque si recordamos que Quetzalcóatl era un anciano blanco, alto, era rubio. A esta gente no sabían ni de qué pelo tenía porque tenían capucha. Además tenía una barba blanca que le llegaba hasta la cintura, tenía grandes conocimientos, sí, les enseñó a los pobladores de México a labrar metales, les enseñó orfebrería, les enseñó lapidaria, astrología y etcétera de cosas. Lo que sí en México dijeron, nunca llegaron a averiguar la nacionalidad y la procedencia de este Quetzalcóatl, ¿no? Y según la historia, este señor se emborrachó un día, cometió una serie de actos bochornosos, después de lo cual él se sintió mal y dijo que me voy, y tomó rumbo hacia Oriente. Y antes de marcharse, pues él tenía un casco dorado, que decían que era como el de los vikingos, porque el de los españoles, que si quieres, no tenía dos cuñas, ¿no? Tanto por delante como por detrás, y era plateado, no era dorado. Por eso cuando vieron de esa similitud con el casco brillante de los españoles, con ese dijeron, pues serán enviados, ¿no? Entonces los sacerdotes de México cogieron ese casco que les dejó Quetzalcóatl y se lo colocaron allí a un ídolo que tenían ellos representativo del dios Huitzilopochtli, creo que lo he dicho bien, porque pensaban que era él, ¿no? Pero el caso es que incluso en esto existen contradicciones, y os explico por qué, con esto de que era blanco, ¿no? Según la tradición, lo que decían la tradición méxica, decían que eran blancos, ¿no? Pues según la tradición tolteca, no era blanco, porque los toltecas, no es que fuera de la piel blanca, me refiero, porque los toltecas representaban con cara cubierta a sus dioses con una máscara de jade. Entonces no podía ser blanco, no podían saber si es blanco o no. De todos modos, el color con que los aztecas definían a sus dioses no tenía nada que ver con el color de la piel, sino con la práctica del esoterismo nahua. Se creía que los mexicas también representaban estos colores según las características de las creencias. Entonces, aquí hay podía ser blanco, Quetzalcóatl o no. No debería, ha sido yo creo que ha sido una mala interpretación a lo largo de los siglos, porque claro, cuando se fue con Quetzalcóatl, hasta que vinieron los españoles, llovió, vamos, hasta allí. Bueno, volvemos otra vez a estos señores que prepararon mucho antes de que prepararon mucho a la gente. De hecho, una cosa que me hizo muy curiosa, que también había ciertos símbolos judíos, como os he mostrado en Coruña, aquí en España, en la prehistoria, había símbolos judíos antes de que llegara Salomón a Tarsis y todo, ya había símbolos judíos, pues también en África. Entonces,
El caso que los conquistadores llegaron tanto a África como a América y fueron bien recibidos y protegidos. Y pues fue inevitable la invasión, fue inevitable. Esto les costó pues bastante caro, porque según se calcula que un genocidio que hizo el cristianismo y la Iglesia Católica América es el peor del holocausto de toda la humanidad. Estamos hablando de que murieron en atroces condiciones de esclavitud, de explotación, más de 300 millones de indígenas. Es una cifra, ¿eh? 300 millones de indígenas. Estamos hablando del 90% de toda la población de América del Sur fue exterminada por el Dios de amor, digamos. Fue exterminada por el Vaticano. Que sí, que los españoles fueron la mano de obra. Pero vente con allí en España o en Europa. O aceptabas lo que decía la Iglesia o morías quemado. A eso, la extrema pobreza que había, pues todo el mundo quería ir a las Américas a ver si encontraba dinero para poder salir adelante. Esto se aprovechó, digamos que el Vaticano se aprovechó de unos y de otros, podemos decir. Y es bastante triste, pero es así. Bueno, Virtu, ¿qué nos cuentas? Venga, yo quiero explicaros algo importante, a ver si lo puedo explicar bien, ¿vale? Porque hay cosas que son tan bestiales que si no encuentro las palabras justas es imposible. Habéis visto que os he estado explicando la primera manera de comunicarnos que teníamos los humanos, ¿vale? Que era todo con energía, imágenes, se veía el resultado de lo que tú pensabas hacer, de la intención, antes de que hicieras las cosas. O sea, entonces por eso era una ley que tenía la misma creación para que no se errara, para que se siguieran las leyes y se hiciera todo en condiciones. Estos seres tienen la misma cualidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Ellos sabían que estaban encadenados por un tiempo. Y ese tiempo está dividido en épocas. Y en el libro de Enoch son el libro de las semanas. Os pongo el ejemplo, ¿vale? Entonces, ellos sabían de sobra la manipulación que tenían que hacer para conseguir el objetivo de control mundial y quedarse con el planeta, porque saben que ya no tienen sitio fuera de este planeta. Están encadenados aquí. Entonces, como último grito, antes de ser destruidos, su intento es quedarse con nuestro planeta. ¿Cómo lo han hecho? Pues como ellos tienen esa capacidad de ver los resultados antes y manipular el tiempo y ya no solo manipularlos, sino viajar a través de él y portales dimensionales que tienen por todo el planeta, ¿vale? Se les cortó los portales dimensionales que comunicaban con el resto de la galaxia. En las últimas batallas se cortó, pero aquí sí que pueden salir para allí para acá y manipular el tiempo, porque la cronología que se queda de todas las experiencias de toda la humanidad está aquí, no está afuera. Lo que pasa que es otra dimensión, son varias dimensiones. Entonces, el tiempo se dividió en épocas. Lo que el libro de Noé habla de semanas, porque para la edad que tenían ellos y conforme entendían ellos las cosas, no era como nosotros. Entonces él habla de semanas, que semanas para ellos es mucho tiempo. Es como si seamos, por ejemplo, decimos, vamos a hacer un proyecto en 10 meses y lo separamos en 2 meses una cosa, 2 meses otra y 2 meses otra, ¿no? Pues para ellos el tiempo que se dio fue así, en épocas, que es lo que él denomina el libro de las semanas. Entonces, él dice, le dijo a sus hijos, sé que la violencia se incrementará sobre la tierra y un gran castigo va a ejecutarse sobre ella, y toda injusticia será exterminada, cortada de raíz, y sus estructuras serán completamente demolidas. La injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra. A ver, este es el de las semanas, sí. Según él vivió en la semana, en la primera semana, donde la justicia reinaba ya sobre la tierra.
¿vale? Lo que pasa es que todo esto se lo hicieron ver antes porque él no va a quedarse aquí, se lo llevaron, porque tiene que venir en un futuro. Entonces, él dice, un momentito, cuando la injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra, y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión se duplicarán y prevalecerán. Pero cuando toda clase de obras de pecado, injusticia, blasfemia y violencia se hayan incrementado, y la apostasía y la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. En esa época la violencia será cortada de raíz, que fue cuando el diluvio, y la injusticia y el engaño serán destruidos bajo el cielo. Todos los... Espera, esto es... sí. Todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego y desterrados sobre toda la tierra. Esto es, me he pasado, esto es lo que pasará ahora en esta época, ¿vale? Esto es lo que va a pasar ahora en esta época. Un momentito. Yo, Enoch, nací el 7º en la primera semana, en la época en que la justicia aún era firme. O sea, todavía se respetaban las leyes de la creación y tenía otro tipo de comunicación, no como ahora lo tenemos nosotros. Todavía podían tener hasta incluso la conexión con los ángeles, los llamados ángeles, por eso recibían los mensajes. Y dice, después de mí vendrá la semana segunda, en la que crecerán la mentira y la violencia, y durante ella tendrá lugar el primer final. Entonces un hombre será salvado, y cuando esta semana haya acabado, la injusticia crecerá, y Dios hará una ley para los pecadores. O sea, fue cuando destruyó la tierra, salvó a Enoch, a Noé, y entonces después, cuando vuelve otra vez a aparecer la injusticia, entonces Dios hará una ley para los pecadores, que fue la época ya que le dieron las tablas de Moisés, a Moisés, la ley que hizo. ¿Por qué? Porque el libro de los Jubileos también habla de que en esa época a los hijos de Noé, los espíritus de los caídos no los dejaban tranquilos. O sea, ellos han seguido intentando manipulando y manipulando a la humanidad. Después dice, después hacia el final de la tercera semana, un hombre será elegido como planta de juicio justo, tras lo cual crecerá como planta de justicia para la eternidad. Luego, al terminar la cuarta semana, las visiones de los santos y de los justos aparecerán, y será preparada una ley para generaciones de generaciones y un cercado. O sea, esto es cuando vino Jesús y dice que es como planta de justicia. Y luego, ahí ya se les dieron las leyes y las órdenes de cómo se debía de vivir en el planeta Tierra, y no con la depravación y los sacrificios que imponían los caídos, haciéndose pasar por dioses y todo tipo de manipulación. Luego dice, luego al terminar la cuarta semana, las visiones de los santos y de los justos aparecerán, y será plantada una ley para generaciones de generaciones y un cercado. Bueno, esto ya lo he leído antes. Más tarde, al final de la quinta semana, una casa de gloria y poder será edificada para la eternidad, que se supone que era el templo de Salomón, donde iban a guardar el arca. A continuación, la sexta semana, los que vivían durante ellas serán enceguecidos y su corazón infielmente se alejarán de la sabiduría. Entonces un hombre subirá al cielo y al final de esta semana la casa de dominación será consumida por el fuego y será dispersado todo linaje de la raíz escogida, que fue cuando se dispersaron todo el pueblo de Israel, porque volvieron a caer en la depravación de sacrificar a los dagones, adorar a falsos dioses. Y se dispersó, o sea, las tribus que se le ofrecieron a la descendencia de Abraham, se dispersaron y ya no se sabe quién es quién, ¿vale? Luego en la séptima semana, que es la que estamos ahora nosotros, ¿vale?, surgirá una generación perversa, numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Y al final de esta semana serán escogidos los elegidos como testigos de la verdad de la planta de justicia eterna.
se les dará sabiduría y conocimiento por septuplicado. O sea, la limpieza que va a haber toca ahora. En este último tiempo se acaba el tiempo para ellos. ¿Vale? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Ellos, como saben las consecuencias de los actos, y saben cada vez que intentan hacer algo, cómo les va a salir, porque manipulan el tiempo y ven cómo... Entonces, ellos empezaron a manipular el tiempo en todas las épocas, no solamente desde el principio cuando llegaron. Viajan a través del tiempo y preparan sus obras, lo que ellos quieren, con anterioridad. Por eso nos han impuesto una manera de vivir que no es la que nos corresponde. Está todo manipulado, estamos viviendo una puñetera mentira. Entonces estos seres, con toda la picardía manipulando seres humanos, para eso salió luego el tema del luciferismo, por eso debajo de la tierra está todo lleno de bases subterráneas, de túneles, porque ellos están ahí, no pueden irse de allí. Entonces, ¿qué pasa? Que inventaron un montón de historias para manipular seres humanos que les ayudaran, y a raíz de ahí han manipulado todos los tiempos. O sea, están manipulando ahora, están manipulando en todas las épocas, viajando, y están haciendo las cosas de manera que consigan sí o sí su dominación mundial. ¿Para qué? Para quedarse con el planeta, porque no se pueden ir de aquí. Como aferrándose ya antes de destruirse, a ver si pueden conseguir quedarse con todo esto. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en medio. La humanidad estamos aquí, siguiendo manipulada y en medio de todo este fregado. Entonces, a nosotros sí que se nos va a ayudar. Sí que se nos va a ayudar porque se les ha acabado el tiempo y en vez de arreglar las cosas las han estropeado más. Entonces, no solo va a ser pieza para ellos, sino también para los que están trabajando para ellos. Los humanos que están traicionando a su propia especie. Están traicionando a la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos saben manipularlo todo, por eso ves esos grabados, por eso prepararon, como ya sabían lo que querían hacer en un futuro, prepararon pornografía, porque cuando les interesaba tener muchísimos seres en el planeta y muchísimas humanos. O sea, nos han manipulado a todos los niveles, a todos, primero para retrasarnos más, para vivir menos cantidad, menos tiempo, menos edad, y que la ceguera sea tan grande que solo nos dediquemos a hacer lo que ellos quieren. Y no saber ni qué somos, ni qué pintamos aquí, olvidarlo todo, que es lo que nos han hecho, anularlo, hacernos olvidar todo. Entonces, ¿qué pasa? Que han sabido manipular de tal manera que si sabían que cuando se fuese a América se iban a descubrir la verdad, pues se prepararon el territorio para que se ocultara todo lo posible, para que no salieran las cosas. De que estos seres han estado aquí manipulando por todo el planeta, durante todas las épocas, todos los tiempos, pero se les acaba el tiempo. ¿Qué pasa? Que parece ciencia ficción, es así, pero ellos saben cada paso que van a dar, el resultado que van a tener, y el futuro lo han preparado ellos. Nuestro futuro desde los tiempos atrás lo han preparado ellos. O sea, es así de impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que como se acaba el tiempo, no van a poder manipular más futuro. Han llegado hasta aquí. No tienen más. Por eso están con la manía del ser que quieren crear más tiempo, pero no hay más. Ya no pueden viajar más hacia adelante en el tiempo y seguir manipulando. Entonces saben que al no poder hacer eso, es como que no pueden evitar que las verdades salgan, que no se siga manipulando y que salga la verdad. Por eso decía Jesucristo, la verdad os libertará. Pero es por eso. Entonces, al acabarse el tiempo, que empezó en el 2012, no es que llegara al fin del mundo, es que se les acababa el tiempo, ¿vale? El tiempo que se les dio. Están teniendo muchos problemas para seguir manipulándonos el futuro, porque cada paso que dan se les va a venir. O sea, la gente despierta se da cuenta de por dónde va el hilo ya.
Entonces les está costando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Si no pueden manipular mm, con, como lo han hecho hasta ahora, pues pueden hacerlo oprimiéndolos con lo básico. ¿Qué es lo básico? Agua, alimento, ¿me entendéis? Control de todo para que tengamos que pasar por qué es lo que se han ido preparando hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si con engaño mental ya no nos pueden engañar, pues nos tienen que oprimir y llevar a donde quieren con lo básico, con lo necesario. ¿Lo entendéis? Entonces, el que esté el agua controlada, alimento controlado, energías controladas, no es casual, porque ellos sabían que se les acababa el tiempo y que la única salida que iban a tener es esa, para controlar a la humanidad, no hay otra. Porque lo lógico sería que todo el mundo aquí estuviera luchando por un bienestar general para toda la humanidad, cada país, el mayor bienestar para todo el mundo. No, eso sería lo lógico. ¿Y por qué no es así? Pues porque detrás de todo hay una manipulación por estos seres de toda la vida, a nivel ejército, a nivel tecnológico, a todos los niveles. Y si no, no tenéis más que ver la mitología, la leyenda y todas las parafernalias que hay montadas en este mundo. Cuando en este mundo vivimos todos en las mismas condiciones y somos todos iguales. Todos somos iguales. Somos la raza humana. Y es nuestro planeta, la superficie del planeta. ¿Vale? Entonces, como ellos no se pueden ir, pues han hecho lo imposible, inventarse 1000 historias para manipular a la humanidad. Y el camino que nos llevan es ese. Privación, cada vez menos libertad, cada vez preguntaros por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no nos dejan? Nelson, Mira, de hecho, como nos está indicando Virtu, tan detalladamente, distintas culturas antiguas nos hablan justamente de estos enfrentamientos o sea, por parte de deidades que son benéficas hacia nuestra especie y estos seres que se autodenominan dioses, los cuales quieren dominarnos y esclavizarnos al 100%. Por ejemplo, dentro de la cultura hindú existen una gran cantidad de textos sagrados, los cuales se denominan Vedas. Dentro de esta amplia colección de libros, los cuales necesitaríamos varias vidas para poder primero leerlas y otras tantas vidas más para poder recién comenzar a entendernos, aparecen algunos detalles. Por ejemplo, dentro de la cultura justamente hindú, a estos seres reptilianos se les denomina nagas. También hablan estos documentos de seres que son reptilianos, pero sin embargo, por el Dharma, por el deber, han logrado ir en contra de su propia naturaleza, como el caso de Ananta Checha, la cual luchó en contra de su propia especie para justamente liberar a seres humanos, justamente porque se dio cuenta que la esclavitud por la cual estaban siendo oprimidos era algo que no correspondía, aun cuando fueran sus propios parientes los que lo estuvieran llevando a cabo. Dentro de estos documentos existe el Rig Veda, y aquí aparece, por ejemplo, el nombre del dios Indra, un dios que benevolente para la especie humana, el cual en distintas ocasiones se enfrentó justamente a estos nagas. De hecho, el Rig Veda tiene más de 1028 himnos, de los cuales 250 solamente están consagrados a Indra. Indra, por ejemplo, dentro del Rig Veda dice algo bien especial, algo bien polémico. ¿Por qué razón? Porque él indica que él siempre va a recordar su alianza con el hombre blanco en su eterna lucha en contra del aborigen, el de piel negra. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que cuando se habla de aborigen o piel negra estaría relacionado con el grupo de prosimios que fueron sacados de la sabana africana y fueron manipulados, sumándole genes justamente estos seres reptilianos para esclavizar al resto de las especies, ahí nos damos cuenta que no habla necesariamente de todo lo que nosotros conocemos hoy en día como raza negra, sino que justamente a un grupo el cual era esclavista del resto de las especies. Por ejemplo, dentro de estas grandes luchas que se dieron en esa parte del mundo, habla también que tanto el príncipe Rama como el dios Krishna ingresaron en distintas ocasiones a ¿cómo se llama? Estos mundos subterráneos a salvar a hombres y mujeres y niños que eran constantemente tomados y eran llevados a esos lugares para utilizarlos como esclavos, para utilizarlos
en la forma con esclavos sexuales para alimentos. Entonces, siempre ha estado ese principio en el cual los dioses arios, porque tomemos en cuenta que los dioses hindúes son los dioses verdaderamente arios, ¿ah? No estoy hablando no tratemos esto como una especie de racismo, pero sin embargo es lo que dicen los textos antiguos. Y eso hay que hablarlo abiertamente y no guiarnos por estos grupos de personas las cuales quieren hacer ver todo como malo justamente para que estos temas no se puedan dar a luz. Entonces vamos a tener que hacerlos, le guste a quien le guste o se enoje a quien se enoje, pero sin embargo es lo que tenemos que hacer como investigadores. Bajo este concepto nosotros tomamos, y lo que dijiste justamente Santiago cuando estábamos comenzando el programa, cada día están apareciendo más socavones, estos grandes orificios perfectamente redondos, los cuales están hechos desde abajo hacia arriba. Y si, por ejemplo, tomamos en cuenta una imagen que hay de aquí al norte de Chile, de una iglesia en la Parinacota, te muestra una especie de serpiente o dragón que está con la boca abierta, de donde están saliendo unas criaturas con características, algunos reptilianas o forma de hombres animales, salen, secuestran mujeres y las llevan para allá. O sea, podríamos tomar en cuenta que esta forma de serpiente, que la boca de serpiente o la boca del dragón, estaría haciendo referencia justamente a estos orificios que están apareciendo en todas partes del mundo. Entonces, constantemente nosotros tenemos que hay detalles los cuales se repiten una y otra vez. Y efectivamente hay una guerra, la cual justamente la casta guerrera aria está obligada a llevar a cabo y a encabezar, en conjunto con todo el resto de las castas guerreras de la otra raza, para esta lucha en común, para poder liberar a nuestra especie justamente de este enemigo ancestral que existe y que nos está oprimiendo hoy en día. Bueno, llegamos ya a lo que digamos al límite del programa, al límite final, ¿no? Ya llegamos a las conclusiones finales, ¿no? Entonces yo para las conclusiones finales me voy a reservar una historia de África, ¿no? Y con estos reptilianos, ¿no? Con los que se toparon en la antigüedad, antes de que llegaran los colonizadores europeos, ¿no? Y habla de que cada niño en Sudáfrica sabe un cuento de una princesa que se llamaba Kaombe Cansino, vaya hombre, Kaombe Cansino, que se iba a casar con un guapo príncipe de nombre Kakaka, nombre que significa el iluminado. Ahora, un día, Kaombe Cansino estaba recogiendo leña y se encontró con una criatura conocida como Lebulu. Y este Lebulu era un lagarto que tenía cuerpo y extremidades de un ser humano. Aparte tenía una cola larga. Y este lagarto le habló a la princesa y le dijo: oh, qué bella eres, chica, yo quisiera ser como tú, desearía lucir como tú. ¿Puedo acercarme? Le dijo la mujer lagarto. Y le dijo la princesa: sí, sí, acércate, sí que puedes. En el momento que se acerca esta lagarta, que encima era más alta que la princesa, le escupió en los ojos y comenzó a transformarse. Es decir, la lagarta cambió repentinamente a forma humana, pareciéndose cada vez más y más a la chica, con la excepción de que conservaba la cola larga que tenía, ¿no? Entonces, con una repentina violencia, la mujer lagarto envolvió a la princesa, le quitó sus brazaletes, el collar, su falda de boda y se lo puso. Y así esta lagarta se convirtió en princesa. Esta es la historia que le cuentan a cada niño en Sudáfrica de estos reptilianos, que sabemos que se esconden en cavidades subterráneas profundas y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Virtu, conclusiones finales. Bueno, ellos tienen la capacidad de cambiar de forma, pero la forma que quieren, incluso de manipular tu percepción. O sea, ellos lo que están haciendo últimamente es manipulando mucho nuestra percepción. De hecho, ya lo dije en otros programas, que prohibieron las cámaras infrarrojas y ultravioletas, porque podíamos grabar y ver lo que nuestra percepción de ahora no deja ver, porque hay cierta frecuencia que nos está obstaculizando esa visión.
nos están limitando a lo que es, pues eso, los 5 sentidos nada más, ¿vale? Nos están limitando otras percepciones que tenemos por naturaleza, pero ellos saben cómo tienen que manipular para que no la percibamos. Entonces todo eso funciona con energía y frecuencia, y hay cierta frecuencia que se está manteniendo para que no percibamos ciertas cosas. Pero ellos saben manipular y tú puedes ver, de hecho yo he tenido experiencia porque he tenido ataques de esta gente, lo he dicho en otros programas, ¿vale? Son seres espirituales, con una energía bestial que pueden coger la forma que quieren. La forma a lo mejor reptil que tienen para estar como están todos debajo de tierra, pues es la que más les interesa o les conviene para estar aquí encadenados como están. Pero yo he tenido la experiencia de que esos seres espirituales se han transformado en la forma que han querido, y los he visto y he peleado con ellos. O sea, he tenido muchos ataques de esta gente y sé muy bien de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, muchos objetos también que hay, que se han encontrado, que se consideran otra cosa, son como llaves dimensionales, ¿vale? Y esos nombres originales que tienen son la vibración que necesita para activarse, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que la gente no puede comprender precisamente por eso, porque no estamos acostumbrados a trabajar con frecuencias y vibraciones, solamente lo que se percibe con los ojos, el tacto, el olor, el sabor, pero cuando ya aprendes a distinguir el tipo de energías y vibraciones, aprendes a distinguir cuando están cerca incluso, y tú aunque no los puedes ver, sabes que están ahí, y entonces sabes qué vibración tienes que coger para que no se te puedan hacer nada. Pero claro, la gran mayoría de la gente no sabe estas cosas. ¿Qué pasa? Que ellos manipulan las mentes humanas y te hacen ver lo que quieren, y te hacen percibir lo que quieren, ¿vale? Así han confundido a muchos seres humanos con viendo dioses, viendo todo tipo de deidades, y convencerlos para hacerles sacrificios. Porque lo que necesitan es sangre. Aquí ellos se mantienen a base de sangre. Y quieren sangre pura. Quieren sangre de animales y de niños, que es lo más puro. ¿Por qué? Pues porque es el medio de subsistencia que tienen para poder estar aquí y seguir manipulando a la humanidad. Si no se les alimenta, no tienen poder sobre nosotros. Pero se les sigue alimentando porque con engaño nos han hecho comer carne, matar animales todos los días, en miles de mataderos. Hay gente por ahí haciendo sacrificios de niños con las logias y todo, y un montón de luciferismo que hay. Entonces lo que se está garantizando con toda la manipulación y todas las mentiras que han implantado aquí es que los mantengamos, que sigamos alimentándolos. Porque como dijo Enoch, los espíritus de ellos, aunque no tienen cuerpo ahora, porque se destruyeron todos los cuerpos que crearon los híbridos, los gigantes, menos algunos que quedan encerrados en rocas artificiales, que les dio tiempo de guardarlos antes del diluvio. Esos seres, esos espíritus, aunque ahora no comen, siguen teniendo la necesidad de comer, siguen teniendo hambre y sed, y comían carne y comían humanos, comían animales y comían humanos. Y entonces esa necesidad la tienen, y solo se alivian cuando hay sacrificios y matan pues a niños o animales. Ellos se acercan, esos espíritus se alimentan de esa energía de la muerte, de cuando se está sacrificando un ser vivo. ¿Entendéis? Entonces, mientras que se siga alimentando estos seres, seguirán haciéndonos la vida imposible como no la están haciendo hasta ahora. Y eso, las escrituras están llenas. Yo recomiendo el libro de Enoch, el libro de Noé Eslavo, el libro de los jubileos, el libro de la sabiduría y la Biblia. Entonces, cuando todo te cuadra, y muchos apócrifos que he leído, confirmando lo mismo, aparte de todo lo que a mí me han dado, que lo he estudiado todo por todo lo que me han ido dando, no me queda más remedio que explicar estas cosas, porque son así. Esos seres buscan sangre y se les está alimentando. Y no tienen tanto poder como han engañado a los humanos, porque están atrapados aquí. En el momento se les deja de alimentar, ya no pueden hacer
Nada. Nada, ya no tienen poder sobre nosotros. Entonces eso es lo que me gustaría que entendiera la gente. En un momento se les deje de alimentar, no tienen poder sobre nosotros, no pueden salir, no pueden. Porque hay ciertas potestades, como habla el libro de los secretos de Enoch, que es el segundo libro de Enoch. Entonces, hay ciertas potestades por encima de todo esto que está aquí encerrado en bases subterráneas en la tierra, que habla así, dice: ellos trajeron frente a mí a los ancianos gobernantes de las órdenes estelares y me mostraron 200 ángeles que gobiernan las estrellas y hacen el servicio de los cielos y que vuelan con sus alas alrededor de cada astro que va asomando. O sea, esos 200 ángeles fueron repuestos cuando estos transgredieron, que eran los que más poder tenían, aparte de todas sus legiones. Son los que cayeron aquí manipulando toda la galaxia. Y eso lo confirman montones de antiguas escrituras escritas en distintas épocas y confirma todo lo que a mí me han dicho. Entonces, descarto la teoría de Zecharia Sitchin por completo, por todo lo que he estudiado y por todo lo que he visto. Y hay seres con un poder bestial, lo vuelvo a repetir, que son los que se van a encargar de, ahora que se han acabado los tiempos, limpiar esto. Y esta gente no tiene nada que hacer. Y si nosotros dejamos, los humanos, de alimentar a esos seres con sangre, todavía se terminaría antes, porque ya no podrían afectarnos a nosotros. Recibiríamos la ayuda mucho antes incluso. Entonces yo ya no sé cómo decirlo. Nelson, conclusiones finales del programa. Las conclusiones. Primero que nada, en este momento, extraoficialmente, porque oficialmente nunca nos van a querer reconocer estos temas los distintos gobiernos, existen asentamientos subterráneos en los cuales los mineros en distintas partes del mundo se han acercado peligrosamente y se han encontrado con estos seres, ante lo cual se han inventado distintos tipos de excusas para dejar las excavaciones de lado. Posiblemente se ha obligado a mantener silencio de distintas formas a los testigos. Lo interesante es que cerca de estos lugares donde han ocurrido situaciones similares, en este momento existen bases subterráneas de la NASA, supuestamente haciendo experimentos para desarrollo de posibles misiones a Marte. Hablo directamente del norte de Chile. También tenemos bases subterráneas de distintos grupos extranjeros, en este caso, como lo he dicho en distintos programas, la base sionista más avanzada a nivel mundial en tecnología, bajo tierra, bajo la tapadera de la isla Friendship, aquí en el sur de Chile. Por lo tanto, esto es algo real, está ocurriendo. Hay un peligro inmediato para todos como especie. Ahora, este peligro no sería solamente para nosotros, sino que también para los 11 planetas que, según hay datos, que existirían a menos de 50 años luz, los cuales tendrían seres humanos muy parecidos a nosotros, los cuales estarían sufriendo posiblemente los mismos problemas que nosotros tenemos hoy en día acá. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que tenemos que prepararnos física, psicológicamente y espiritualmente para esta gran batalla que se puede terminar desarrollando, ya sea directamente en contra de estos seres o en contra de los que están detrás de la argucia y la creación del nuevo orden mundial. Por lo tanto, efectivamente tenemos que, como les decía, prepararnos, estar listos, dispuestos, porque esto es algo inminente, algo que tenemos que saber enfrentar y no arrancar. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Entonces, este programa, claro, es la primera parte, porque es que es imposible un programa tan corto, pues hablar de todo un tema tan vasto y tan amplio, ¿no? Entonces a mí me gustaría decir unas últimas palabras, como siempre digo en los programas, ¿no? Y entonces yo querría decir que los demonios no tienen alma, y por eso están condenados a la extinción. Parasitan el alma de los humanos con el objeto de eternizar la vida de sus espíritus. Entonces el día que nosotros los humanos decidamos dejar de darles de comer
ellos morirán. Y la tierra, o lo que quede de ella, vivirá. Así que, mientras sigamos atados aquí a estos paradigmas del mundo reptil, tanto religioso, político y científico, pues ellos mantendrán viva la llama de su existencia. Y con eso ya creo que lo he dicho todo. Y bueno, pues nada, buenas noches, Virtu. Buenas noches y no sé, pienso que todo esto es complicado de entender, pero si hacen caso y leen, investigan, porque para eso están las antiguas escrituras, que es la historia antigua de la humanidad, los testimonios antiguos que tenemos, cuando nos quitaron la percepción mental, no les quedó más remedio que dejarnos por medio de profetas, escrituras, y luego también se nos dejó esa arca de la alianza, esa de Salomón, que es para un futuro hacer otra vez su trabajo. Y si lo investigan y se dan cuenta de que todo esto es verdad, se darán cuenta hasta incluso hasta dónde llega la manipulación que tenemos. Y no es tan descabellado ni tan ciencia ficción como pueda parecer. La Tierra está llena de subterráneos, toda minada, de bases subterráneas, de túneles que cruzan por todo el planeta. Se está demostrado, se han encontrado bases antiguas reptiles en muchos sitios, y como dice el amigo Nelson, no solo que se han encontrado, sino que están ahí y están trabajando duro, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado la hora de que espabilemos, ¿sí? O sí. Buenas noches, Nelson. Muy buenas noches, un abrazo fraternal y nuevamente muy agradecido por estar en compañía tanto de ti, Santiago, y tú, Virtu, que son excelentes personas y unos muy buenos amigos. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado el programa. Nos veremos ya la próxima semana en el siguiente, la segunda parte. Y nada, que desearles pues buen fin de semana y buenas noches.